Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor, estamos con Mario Abel, que nos trasladamos a este living, y con la senadora nacional Magdalena Odarda. Bienvenida, Magdalena, gracias por estar acá. Bueno, un gusto estar acá con ustedes dos. ¿Le encantó la dupla? ¿Te encantó Sí, la dupla? me encanta la pareja, muy linda pareja. Arranca, Marito. ¿Cómo, digo, ahora vamos al Senado, pero ¿cómo viste, no digamos los últimos tiempos, el fin de semana? Todo lo que se vivió, la policía, lo de hoy a la mañana, que fue fuerte ver a UPCN movilizarse en viernes casi. Sí, sí. Bueno, con una preocupación, como creo que todos los rionegrinos, ¿no? Porque veíamos que pasaban las horas, no había solución en un escenario nacional de saqueos o de intento de saqueos, como aquí en Río Negro, con la gendarmería ya sentada en Bariloche. Yo pensé mucho, digamos, cuál era mi función o mi rol, ¿no? Tampoco para que nadie piense que uno quiere sacar ningún rédito político de una situación tan difícil o tan delicada. Así que me comuniqué con el gobernador, en realidad mandé un mensaje que no ha recibido respuesta, porque yo creo que aquí el gran problema es el problema de la falta de recursos de la provincia, o por lo menos uno de los detonantes es el hecho de que el gobierno nacional se lava las manos, como hizo Capitanich, diciendo que la seguridad y los salarios son competencia de las provincias, cuando hay que hablar de lo que nos debe la provincia a nosotros, ¿no? Y esto es un tema quizá muy remanido, muy hablado, pero cuando surgen momentos de crisis donde la solución está en una asistencia financiera urgente de la nación, porque sabíamos que tarde o temprano esto se solucionaba con una, sí, sobre todo con una respuesta de recomposición salarial. Bueno, yo le ofrecí al gobernador encabezar o ser parte de una comitiva a Buenos Aires para plantear a Capitanich esta deuda que tienen con Río Negro, que de acuerdo a nuestros cómputos asciende a más de 10.000 millones en estos últimos 10 años, o sea, a raíz de 1.000 millones. Con la liquidación de la coparticipación. No de la coparticipación específicamente, sin contar los 10 puntos de coparticipación que le deben a Río Negro. Estamos hablando de impuesto al cheque, del 15% que le deben a las provincias, que en su momento iba a las AFJP, después cuando se restatizó el sistema debieron volver a cada una de las provincias, y también de aportes que no fueron liquidados. Y la respuesta siempre del gobierno nacional, ¿cuál es? No, si nosotros compensamos con obra pública. Pero también hay que decir que, de acuerdo también a nuestros registros, Río Negro es una de las provincias menos beneficiadas por la obra pública. Tiene el 1,2 de la obra pública nacional, cuando justamente el índice de coparticipación secundaria a nosotros nos correspondería el 2,4, ¿no? Así que ni siquiera nos compensan con obra pública lo que le deben a las provincias, que son recursos genuinos, que bien podrían ir, por ejemplo, no solamente para reparar la situación de la policía, que es gravísima, y esto no lo sabemos ahora, lo sabemos de hace muchísimo tiempo, no solamente los activos, sino también del sector pasivo. Sí. Pero también esto que ha detonado la situación que bien decías, Mario, recién, que es el anuncio de que los sueldos y la cuota del aguinaldo hay un componente propio local, claro, se va a cobrar después, sí. Con lo que significa en un momento especial, con la sensibilidad que sugieren las fiestas navideñas. Entonces, claro, esto es una cuestión que yo creo que el gobierno no manejó bien los tiempos. Pero además somos como espectadores de megasueldos. Exacto. De una situación que realmente enoja a muchísima gente, ¿no? Y altos sueldos, altos montos para alquileres, y resulta que tenemos alta cantidad de funcionarios, porque le van a reducir. Entonces, yo creo que el gobierno no manejó bien los tiempos, que puso en riesgo la paz social en realidad de la provincia, porque había una incertidumbre total de lo que podía pasar. Sobre todo si había saqueos, que gracias a Dios hasta ahora no digamos existe. Como que si hay algo para destacar de estas últimas 72 horas es que no haya habido saqueo. Claro. Una cosa increíble. Pero yo creo que se podrían haber tomado las decisiones mucho tiempo antes, no esperar hasta anoche a la madrugada, porque en realidad bueno, podría haber sido una situación mucho más grave para la salud de todas las personas. No hablamos de quienes reclaman, quienes serían afectados por saqueo, hablamos de todos los rionegrinos, y también, por supuesto, bueno, es una situación que marca que la política de seguridad del gobierno
no encuentra su rumbo, ¿no? Hay un tema que quería preguntarte y que es el componente, digamos, rionegrino de todo esto, de la situación fiscal. Ha surgido en los últimos meses de la propia información del gobierno que, digamos, hay niveles muy importantes de subejecución, que esto quiere decir que la plata que se tiene que gastar en desarrollo social, en salud, etcétera, no se gasta en eso. Es casi irrisorio el porcentaje. Hay ministerios como Desarrollo Social digamos, a octubre habían ejecutado creo que el 35%. Tenés ese componente. Por otro lado, tenés un componente que tiene que ver con que es toda una señal que el Banco Patagonia no le haya todavía, no haya salido un préstamo de 250 millones de pesos, que es cierto que 50 son para pagar una deuda anterior, ahora hay 200, bueno, y que todo esto configura un fin de año en materia fiscal sumamente complejo, y que el discurso del gobierno era pagamos los sueldos en término, era lo único que tenía estamos para arreglando la provincia. ¿Cómo ves lo estrictamente yo veo local? Que en realidad todo este relato o este discurso de que nosotros no somos como el gobierno anterior, la culpa la tiene el gobierno anterior, nosotros pagamos los sueldos en término, pagamos aguinaldo y sueldos antes de la fiesta, bueno, todo esto se ha derrumbado. Tuvimos que acudir nuevamente a alguna entidad financiera, al agente financiero de la provincia, buscar fondos. Quiere decir que acá hay que poner el tema sobre la mesa, y por eso yo hablo nuevamente de la deuda que se mantiene con las provincias y de que el principio del federalismo termina siendo una gran quimera. Claro. Siempre aparece este tema cuando hay crisis, pero es cierto, es así. Pero ¿qué sucede? Muchas provincias, como el caso de Santa Fe, por ejemplo... Hicieron una demanda en la Corte. No, fueron a la Corte. Claro. Y lo están reclamando ahí. Lo mismo Córdoba, San Luis. Nuestro fiscal de Estado, el doctor Bergonzi, que es quien debe justamente representar al Estado e ir a reclamar los recursos genuinos que nos corresponden por derecho, porque este 15% de la masa coparticipable, que en la década del 90 iba a las FJP, pero que ahora debe volver a las provincias, significa un monto muy importante. Claro. Entonces, si no tenemos la suficiente valentía para tener una buena relación institucional con el gobierno, pero no de sumisión, obediencia debida, porque después pasan estas cosas, no tenemos los recursos, más allá, por supuesto, de las responsabilidades propias que tiene el gobierno, porque también escuchamos este aumento de los ingresos por regalías petroleras, entonces uno se pregunta, ¿y dónde están? Claro. ¿Dónde están? Cuando hoy tenemos los trabajadores públicos en la calle, con todo derecho, porque si ellos sí, porque nosotros ¿por qué no? van a pasar las fiestas pasando necesidades? Si es un derecho, el salario, el aguinaldo, las condiciones de trabajo. Entonces, bueno, creo que por eso, más allá de tener una posición cómoda, como a lo mejor puede tener algún sector de la oposición, de criticar y no proponer, yo le propongo al gobernador como senadora, ¿sí? Que a lo mejor no está en mis manos la solución, pero yo lo menos que puedo hacer es colaborar acompañar a las autoridades constituidas, que no son de mi partido, pero son las autoridades que eligió el pueblo, y ir a decirle a Capitanich no se lave más las manos con las provincias. Claro. ¿Sí? Acá pónganse también a trabajar, porque el problema es de todos, no es solamente de las provincias. Magdalena, hablaban del presupuesto, de la subejecución de presupuesto. Se aprobó la ley de presupuesto. Sí. ¿Qué opinas de esto? Porque se aprobó con varias ausencias, entre ellas la tuya. ¿No hubiese estado bueno pelearla un poco más? ¿No estuvo Funes, no estuvo Pega? Sí, seguramente. Bueno, yo justifiqué mi ausencia, inclusive yo ni sé por qué, fue en la legislatura aprobada la inasistencia por el hecho de que, bueno, ¿pero yo te dio como impotencia o no? Digo, sí, porque en realidad, bueno, por supuesto que ahí hubo un problema de diferencia dentro del mismo Frente para la Victoria, ¿no? Claro. Que ocasionó esa paridad. Pero yo había jurado ya como senadora, claro. Había votado, porque me hicieron votar ese día. Y también traté de evitar cualquier tipo de planteo legal, porque había votado en el Senado, después voto en la legislatura, claro. Y es medio extraño y además... Fue un momento medio complicado. Sí, además por supuesto que era un tema que, digamos, también confundía mucho a la gente. De todas maneras, bueno, mi trabajo en el Senado y en la organización de los equipos y reuniones hizo que yo tuviera que quedar en Buenos Aires. Pero de todas maneras me parece importante que se siga analizando esto, claro, de la subejecución de partidas, porque es lo que realmente el gobierno no puede explicar. Claro, lo vemos en la calle, lo vemos en todas las áreas, ¿no? Ella tocó ahí el tema del Senado, bueno, explicaste que ya votaste algunas cuestiones del Senado, sí. Bueno, es como que se abre, no, obviamente para
para lo personal y para el área, es como tocar el cielo con las manos, pero digo, como para la política rionegrina, porque salvo la época que los senadores lo elegían la legislatura, que hubo senadores del PPR, digo, ahora es un senador o senadora que no es ni del justicialismo ni del radicalismo, digo, ¿cómo viví este momento? Más allá de lo personal, que obviamente debe ser gratificante. Sí, es gratificante, pero además es una gran responsabilidad porque hay muchísima gente con las esperanzas cifradas en el trabajo, ¿no? en el Senado de la Nación. Pero para nosotros es realmente haber hecho historia lo que hizo el Frente Progresista, haber alcanzado un lugar tan importante, sin aparato, sin dinero, sin apoyo a la presidenta, de ningún gobernador, de ningún intendente, y sin embargo lograr 91.000 votos, sin prometer absolutamente nada, sino mostrando trabajo y compromiso. Entonces eso también habla de la calidad institucional, de que los rionegrinos analizaron el voto, no hubo condicionamientos para ese voto libre que fue el voto del Frente Progresista, y bueno, y además todo el panorama que se abre de aquí en adelante, que nos convierte realmente en una fuerza que es una verdadera alternativa para el 2015. Si tuvieras que definir los 3 aspectos que más te interesan trabajar en el Senado, o los 3 tópicos más, al margen de lo que después resulte, que capaz que elegís 3 cosas y tenés que elegir 3. No, que deben ser los de tu plataforma también. No, digo, por ahí muchas veces pasa que es el Ejecutivo el que fija las políticas y tenés que debatir en torno a eso, pero si vos tuvieras que elegir 3 aspectos así, ¿a qué te querés hacer fuerza o dedicarte inicialmente? Bueno, estoy en un bloque que es muy interesante porque justo me toca sentarme entre Pino Solana y Rubén Giustiniani, y así que vamos a trabajar muchísimo, también con Jaime Linares, que es del sector de Margarita Stolbizer, bueno, la cuestión medio ambiente, que es digamos la esencia de mi trabajo, y sobre todo yo quiero llevar los problemas de la Patagonia al Senado, ¿no? Así que también mi compromiso es tomar todas las temáticas y los reclamos patagónicos que tienen, no tienen mucho que ver quizá con los reclamos y las situaciones que se dan en otras partes del país. Pero bueno, voy a trabajar muy fuerte en la temática ambiental, pero también en uno de nuestros proyectos que es la recuperación de la red ferroviaria, que venimos peleándolo hace muchísimos años, y Río Negro, bueno, ha sufrido las políticas del neoliberalismo en materia ferroviaria con un impacto negativo muy fuerte, ¿no? Todo lo que es el ramal norte de la provincia, bueno, solamente hoy tenemos tren de carga, hay que recuperar el tren de pasajeros, hay que recuperar el tren que iba hasta Indupa, hasta Cinco Saltos, perdimos todo eso, la Trochita. Bueno, así que también vamos a trabajar en eso, y también, por supuesto, como siempre lo hacemos, el trabajo con los productores y con las economías regionales. Sin dejar de lado, bueno, todo el tema previsional, leyes que me reclaman siempre de bajar la edad jubilatoria para los maestros y para los trabajadores hospitalarios. Bueno, hay mucho para hacer, el resguardo de nuestras fronteras, el problema de las tierras, de la extranjerización, que tenemos una ley, pero que hay que mejorarla urgentemente porque se siguen comprando tierras en forma indiscriminada y a través de la figura de los testaferros. Así que, bueno, es mucho el trabajo que tenemos para hacer, pero lo importante es que aquí hay un frente, que es el Frente Progresista, donde somos 7 partidos, y estamos abriendo también para que se sume toda la gente que quiera ayudar en esta gestión. Así que va a ser una gestión de oposición, pero oposición no destructiva, sino que va a ser similar a la que hicimos aquí, la que llevamos a cabo aquí en la legislatura de Río Negro, siempre marcando los abusos de autoridad, en este caso del gobierno nacional, pero también apoyando las políticas que consideremos correctas y beneficiosas para el pueblo. Magdalena, gracias por haber venido. Todo el éxito del mundo allá, estamos en buenas manos, así que muchísimas gracias por venir. No, de verdad. ¿Cómo lo dijiste? No, te dio risa, pero Magdalena va a contar algo. Para el Día del Trabajador, ¿a quién traje? A Magdalena, porque labura. Claro, labura muchísimo, es una incansable, y eso se lo rescato. Gracias, gracias por haber estado. Gracias, Mario, por reírte de mí. Por venir. Nos vamos un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor.